Bien, pues el día de hoy vamos a compartir el texto Democracia y Formación Ciudadana de Teresa González Luna Corbera. Importante siempre que nosotros revisamos a un autor es conocer el contexto en el que éste está ejerciendo su escritura, su reflexión y su crítica. Entonces, es por ello que debemos saber quién es y en qué momento histórico está escribiendo. Teresa González Luna es doctora en estudios científicos y sociales por el ITESO. En la actualidad es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Guadalajara. Desde ahí, pues ella coordina las actividades de la Cátedra de UNESCO, Igualdad y No Discriminación. Y bueno, pues esta autora tiene un amplio recorrido y amplia experiencia en nuestro país, conducente a todo el trabajo anteriormente a lo que era el IFE y ahora es el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ha hecho grandes aportaciones y grandes contribuciones a esta cuestión de lo que ella ha trabajado con referente a lo que es la democracia y todo lo que conlleva. En este texto, ella nos plantea la idea de revisar qué es esto de las sociedades democráticas, cuál es su finalidad y cuál es su intención para la formación cívica y cómo estas sociedades democráticas en la modernidad establecen a través de las políticas de Estado una forma de ser, una forma de significar a través de la escuela, como una de sus instituciones que van a formalizar esta parte. Si bien ella hace referencia y retoma de varios autores. A lo largo del texto ella va argumentando y va sustentando sus ideas, retomando ideas de varios autores. Entre ellos, Lipsen, Almond y Verba, quienes dice ella que argumentan convincentemente que la educación es uno de los principales factores que influyen en el desarrollo democrático. Y es que para Teresa, la escuela es el espacio que va a venir a justificar, que va a venir a vivificar y que inclusive viene a reproducir lo que se vive socialmente, ¿no? Para ella, educación, ciudadanía y democracia tienen la luz propia, se alumbran entre sí y comparten la tensión entre lo que de hecho se da o es probable, es decir, la realidad y lo que es deseable, el ideal. Y que estos tres conceptos que aglutinan un montón de cosas son objeto de distintas decisiones que derivan en diferentes consecuencias políticas y educativas para la sociedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la idea de sociedad democrática, retomada desde Cornelius, no puede estar desprendida ni alejada de lo que es la paideia democrática. Si nosotros recordamos que la idea de paideia como educación, como formación de un sujeto, pues no se trata solo hablar de sociedad democrática o de democracia en sí misma como una cuestión de derechos y obligaciones de los individuos, sino que viene a constituir toda una cualidad moral distintiva de pertenecer a una comunidad política, en donde la política es encontrar con firmeza y con cualidades y virtudes la postura de la virtud y el desarrollo de la moral humana. En ese sentido, para Teresa, la democracia es el sistema político que menos puede desatenderse. Desde la educación de los individuos, pues esto requiere que ellos actúen como ciudadanos, es decir, como sujetos interesados en la cosa pública, no como entes aisladas que únicamente vienen a vivir o a sobrevivir en un contexto social determinado. Para ella, la educación es fundamentalmente un fenómeno social que afecta las condiciones de vida de las personas y que determina en gran medida la integración a todos los sectores y a todos los grupos de esta sociedad. Retoma de Pierre Bourdieu que la educación lleva en sí el futuro y que en ella radica la condición mayor de acceso al ejercicio verdadero de los derechos del ciudadano. Y de Alain Turing, el espíritu y la organización de una sociedad se manifiesta de manera significativa en sus programas educativos. ¿Qué nos quiere decir la autora con estas dos ideas?
Finalmente, que la escuela como espacio áulico, como espacio formativo, viene a ser el contexto idóneo para pulir, para proyectar y para formar en el ciudadano, en el individuo, de manera significativa, esta idea de ser y estar en la sociedad, pero que no va a partir de la nada, que va a tener una razón a raíz de un pretexto que le vamos a llamar programa educativo, y que este programa educativo va a tener una intención, porque se requiere un tipo de ciudadano, se requiere de un tipo de sujeto en un contexto social determinado. No va a ser cualquier sujeto y no va a ser cualquier contexto. Para ello, pues estas instituciones educativas se van a encontrar siempre en desarrollo. ¿En qué sentido? En el sentido de conquistas sociales que hay que defender constantemente, que implica que las instituciones respondan a las demandas del Estado en su derecho democrático y son objeto de distintas decisiones que derivan en diferentes consecuencias políticas y educativas para la sociedad. Para Teresa, sin democracia no hay ciudadanía y sin educación de esta ciudadanía no se pueden desarrollar las competencias necesarias para vivir en esta democracia. Una vez que parte de la idea general de lo que para ella es la escuela, de lo que ella plantea como democracia, hace un recorrido a través de la historia en nuestro país para darnos a conocer qué es esto de la formación ciudadana. Y plantea que desde 1800, desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, la pertinencia de la formación ciudadana para ella descansa en dos opuestos. El primero, la necesidad que tienen los estados y los sistemas políticos democráticos de una cohesión social. Es decir, de una unión, de algo que nos identifique, que nos haga parte de, algo que nos aglutine. Y legitimidad, así como la necesidad que tienen los niños y los jóvenes de educarse como ciudadanos. En ese sentido, ya desde este tiempo, la gobernanza y la forma en que se ejercía la organización y la distribución de la sociedad, ya se veía la necesidad de contar con ciertas características y ciertas determinaciones en los ciudadanos que pertenecían a ella. Y Teresa nos va marcando un contexto histórico de la formación ciudadana en nuestro país, estableciendo periodos concretos y precisos y retomando varios autores, ¿no? Para que nosotros tengamos un contexto de qué es lo que ocurre en nuestro país. Para ella, de 1821 a 1867, retoma a Pablo Latapizarre con la idea que recupera como un momento de preparación. Ustedes recordarán que en este periodo nos encontramos eminentemente sobrepasando o en este lapsus de independencia de nuestro país, y en donde prevalece la idea de impulsar la educación para formar una sociedad homogénea y moderna, ¿no? Pero durante este periodo también hay un carácter libre y laico. La educación cívica tiende a fomentar valores patrios hacia la nación que se quería conformar, ¿no? Y la idea de conformar esta nación era para favorecer lazos sociales e instruir a la población sobre las reglas urbanas y las normas de convivencia social. Para Pablo Latapí, de 1867 a 1911, llegamos a una etapa de consolidación. ¿Qué pasa acá? Aquí se concibe la educación como factor de orden y progreso. Ustedes recordarán, durante estos tiempos nace el Politécnico Nacional y surgen las ideas de impulsar la manufactura, lo que es la técnica, y entonces a través de esa idea de orden y progreso se pretende integrar a la sociedad y afianzar la identidad nacional. Para 1921, otro fenómeno sustancial que marca y da una condición especial a lo que es la formación ciudadana es la fundación de la SEP. No había en nuestro país un contexto, un sistema que le diera ruta y que le diera
esa línea de trabajo en todo el país a nuestra educación. Ocurre que se forma la Secretaría de Educación Pública, quien viene a dar coordinación y viene a dar forma y a institucionalizar el cómo, el para qué y el por qué en la educación en nuestro país. Un hecho sin precedentes porque desde luego que la SEP toma el control y se hace cargo del qué se va a enseñar, del cuándo se va a enseñar y del para qué se va a enseñar. Cosa que desde luego también conlleva a la aparición de los libros de texto gratuito para formar esa unificación, para uniformar ese sistema y con esta idea que prevalecía en aquel entonces de igualdad para todos, pues se unifican los planes y programas de estudios a través, y se plasman a través de estos libros de texto. Este hecho, la aparición de los libros de texto gratuitos y obligatorios, vienen a uniformar lo que es la enseñanza. La población infantil entonces ya tenía bajo este precepto, bajo estos principios de igualdad, ya tenían las políticas educativas intencionadas en los contenidos que ahí estaban plasmados. Y la formación ciudadana pues no era para nada aislada, ¿no?, de esta parte. En 1970-1976 hay una reforma a los planes de estudio de educación básica. Sus criterios enfatizan la formación armónica, la capacidad creadora, la educación democrática y también le vienen a dar un toque a esto que nosotros vamos a denominar conciencia histórica. En esta etapa, el área de las ciencias sociales, al área le corresponde la tarea de educar para la ciudadanía, tiene ese enfoque. Ya los conocimientos en esta área, provenientes de diversas disciplinas como la historia, la geografía, la economía y la política, pretenden conformar y perfilar al ciudadano, ¿no?, que se requería en nuestro país. Otro momento histórico que ella también nos señala en este texto es la reforma que se hace nuevamente a los planes y programas de estudio, es la reforma muy conocida de 1993, a partir de la cual pues se hace un reordenamiento curricular y se asignan materias, ¿no? Se elaboran nuevos libros de texto, nuevos materiales didácticos, empiezan a salir ficheros y que tienen correspondencia con los nuevos planes y programas de estudio que ya van enfocados y direccionados a ciertas líneas. Es decir, ya hay una separación del conocimiento, ¿no? Si bien las ciencias sociales abarcaban diversas áreas, bueno, pues ahora se van delineando más y se van distribuyendo en lo que es historia, en lo que es geografía, etcétera, etcétera. Entonces, hay una división de lo que es el conocimiento. Para 1990, ustedes recordarán, también tenemos otro fenómeno y se lleva a cabo la Convención sobre los Derechos de la Niñez. En una convención de orden no solo nacional, sino internacional, se ejerce esta parte del debate sobre lo que es considerar a los niños y a las niñas como titulares de derecho. Es decir, en nuestro país recordemos que para que un sujeto sea ciudadano tiene que ser mayor de edad. Esa es la primera condición. Los niños y las niñas entonces, bueno, desde 1990 empiezan a ser mirados como sujetos de derecho, ¿no? No como ciudadanos, pero sí como sujetos de derecho, y entonces empiezan a surgir estas vinculaciones jurídicas en donde se empieza a hablar de lo que a lo que ellos les pertenece y les corresponde como ser sujetos sociales. Para 1993, retomando nuevamente a la TAPI, pues se plantea la idea de formar ciudadanos con una nueva tarea que asigna el Estado, ¿no? La cuestión de la distribución equitativa de la educación. Junto con ello, obviamente, el desarrollo de la conciencia ciudadana y este sentido de responsabilidad social como componente esencial de la calidad educativa. Ya en estos años se empieza a revisar los resultados y lo que significa la educación en nuestro país desde el concepto que es calidad educativa. Y desde acá
Ya el desarrollo de la conciencia ciudadana tenía una intención, la intención de formar un sujeto para el contexto determinado dado, ¿no? Que respondiera y atendiera a las necesidades que se vivían en ese momento histórico en nuestro país. Para 1996, el civismo retoma su lugar como contenido y espacio curricular en la primaria. Recordarán que en el 93 fue eliminado como tal, ¿no? Pero ya para el 96 nuevamente retoma su espacio en la currícula de la educación primaria, inclusive de la educación secundaria, en la primera como educación cívica y en la segunda como formación cívica y ética. Y es a partir de ahí que entonces se empieza a trabajar sobre la cuestión axiológica, lo que son los valores, pero también lo que son los derechos y las obligaciones de este sujeto social que se está formando para ejercer ciudadanía. Y bueno, retoma también diversas ideas de otros autores año por año, ¿no? En 1998... Dewey considera que la educación debe contribuir a la reproducción de la democracia como forma de vida y formar para la participación de los ciudadanos en sociedad. Cuestión que quizá nos parezca sencilla o nos parezca simple, pero que definitivamente deberíamos de revisar hasta dónde realmente la escuela está siendo un espacio en donde podamos replicar lo que queremos consolidar allá afuera. Realmente tenemos espacios áulicos, democráticos, participativos, activos. Realmente somos maestros y docentes que podemos tener una relación dialógica con nuestros estudiantes, en donde puede haber encuentros, respeto a la diversidad, donde hay integración, donde hay un contexto para que las decisiones puedan tomarse de manera equilibrada, en donde haya un bien común, en donde encontremos puntos de acuerdo. Creo que esta parte tendríamos que revisar hasta dónde realmente contribuimos como docentes para que esto pueda darse, para que esto pueda manifestarse. Y bueno, también recupera, por ejemplo, de Alain Turing en 1999, la idea de que ella encuentra, ¿no? El espíritu y la organización de la sociedad, pues se va a manifestar siempre a través de sus programas educativos. Alain Turing tiene un libro muy interesante que se llama Podremos vivir juntos, en el que ella nos va planteando cómo el programa educativo siempre va a tener una connotación y una intención política educativa, y que esta intención política educativa va a dar un sentido y un significado. Se va a formar a un cierto ciudadano, no va a ser cualquier ciudadano, como ya lo he mencionado. Va a ser una persona con determinadas características para un determinado contexto histórico dado. Y bueno, también en el año 2000 recupera y ella ve en este contexto de la formación ciudadana y recupera a Anthony Giddens, quien considera que frente a los profundos efectos de la globalización en las vidas e identidades de los ciudadanos, la educación para la ciudadanía, debe ocupar un lugar como debe ocupar un tema primordial en las agendas de las sociedades actuales. O sea, él lo pone en la mesa, ¿no? Porque ahora ya no se habla o ya no se requiere solo de un ciudadano para un estado o para el país, ahora se habla de un ciudadano global. Recordarán que en 1997, con la firma del Tratado de Libre Comercio a partir de la gobernatura de Ernesto Zedillo Ponce de León, y de que nosotros pertenecemos ya a esta organización de la OCDE, y que nos hacemos además de un mercado, ¿no? De un tratado de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos y con algunos países de América Latina. Esta idea de formar a un nuevo ciudadano con ciertas competencias, con ciertas características, pues ya no es solo sustancial para nuestro país. Ahora se requiere que nosotros seamos capaces de competir en otros contextos y en otros países, y se abre de tal forma que es a nivel mundial. De 2001 a 2004, ella señala que la institución escolar aparece como el principal vehículo que tienen los gobiernos democráticos para educar a los futuros ciudadanos, y que la enseñanza formal
como uno de los factores con el cual los ciudadanos hacen en la política y lo que piensan en ella, incluyendo su comportamiento electoral. Una idea, pues, que me parece a mí sustancial, porque efectivamente es la educación lo que hace al sujeto social. Para hablar de sujeto social tendríamos que entender que como individuos, desde el hecho y desde el momento en que nosotros adquirimos derechos y obligaciones y responsabilidades, estamos siendo alineados, estamos siendo pulidos y moldeados a aquello que el Estado-Nación espera que nosotros seamos, ¿no? Es decir, va a haber una intención, siempre va a haber un propósito de formarnos para algo y por algo. No va a ser cualquier cosa lo que se busca crear. Retoma otra contribución de Pierre Bourdieu en el 2008, en donde él alude a que la educación lleva en sí el futuro y en ella radica la condición mayor del acceso al ejercicio verdadero de los derechos del ciudadano. En el 2009 recupera de José Rullo Carracedo, José María Rosales y Manuel Toscano Méndez el concepto de ciudadanía, que pues se ha convertido en la cuestión central de la filosofía política y la educación cívico-democrática como tema principal de nuestro tiempo. Es decir, ya para este entonces era sustancial que el ciudadano empezara a participar. ¿Por qué? Porque ya había cosas que se salían del control. Ya había situaciones y circunstancias como estos problemas de índole social llamados pobreza, llamados cuestiones de salud, llamados desigualdad, llamados injusticia, llamados exclusión, discriminación, violencia en todos los aspectos, llamados delincuencia, etcétera, etcétera. Se requería ya para entonces y ya se denotaba la necesidad de que este ciudadano se formara como un ente activo y participativo en la toma de decisiones, pero no solo en ello, sino en la forma en cómo ejercía su ciudadanía. Y estos tres autores le vienen a dar esta connotación filosófica a lo que es la cívica y la ética en la formación de este nuevo ciudadano, ¿no? Ellos tres convierten a la cuestión de la ciudadanía como una cuestión central de la filosofía política, ¿no? Es el tema para ellos de nuestro tiempo. Dice que el centro de atención de la política democrática pasa a ser la formación democrática de los ciudadanos en aspectos cognitivos, es decir, en derechos, deberes e instituciones. Era importante entonces que el ciudadano los conociera, pero lamentablemente se quedaban en la memorización, ¿no? Se buscaba obviamente que él también los pudiese practicar en la cuestión de participación y control. Sin embargo, para este tiempo, y yo sigo creyendo que actualmente se siguen quedando en un ámbito muy reducido a que lo sepas, a que lo conozcas, pero no realmente se nos ha enseñado y se nos ha formado para practicar, para tener una praxis política en cuestión de nuestra formación ciudadana. Después de este contexto histórico, la autora recupera los enfoques formativos a través de Silvia Smecker, por los que ha transitado esta formación cívica, ¿no? Que es el prescriptivo, que tiene que ver con toda esta cuestión del orden, pero de un orden que se tiene que memorizar, de algo que nosotros debemos conocer. Es un plano de conocimiento nada más, y además un plano muy normativo, porque en este enfoque, el prescriptivo, la formación ciudadana, la formación cívica y ética se queda entonces hasta ahí, con que tú conozcas las normas, las leyes, tus derechos, pero hasta ahí, ¿no? Y también nos habla del enfoque clarificativo, en donde, bueno, ya hay una intención seguida a que no solo la conozcas, sino que ahora tengas claridad de que tienes también derechos, de que también tienes responsabilidades y de que como ciudadano las puedes ejercer. Viene otro enfoque
que tiene la formación ciudadana, que es el reflexivo dialógico, en donde, bueno, entonces empezamos a jugar con esta cuestión de revisar dilemas de carácter ético e inclusive moral. Ya aquí también hay una connotación ética y moral para revisar y autorrevisarnos como ciudadanos, con la intención de que nosotros revisemos qué tanto estamos siendo éticos y qué tanto estamos siendo moralmente, socialmente aceptables, ¿no? Realmente hasta dónde es como una parte de revisar que nuestra ciudadanía ha llegado como que al límite, y entonces se nos invita a repensarla, a dialogarla, a plantearla a través de lo que son los dilemas. Luego viene otro enfoque que es el vivencial, en donde, bueno, ya lo llevamos a la práctica, pero a mí me parece que este enfoque también nos habla de una práctica muy reducida, porque se habla del ejercicio del voto y pareciera que la democracia es que tú sepas que a los 18 años adquieres derechos, responsabilidades, obligaciones, y que una de ellas, la primordial, es el voto, a la cual se le ha dado mucho énfasis, y que tú lo vivas de esa manera, ¿no? Que de esa manera vivas tu democracia. Me parece bastante reducido, pero bueno, es el enfoque que se le da a la formación ciudadana desde acá, ¿no? Hay otro enfoque que es la construcción de la ética a través del servicio al otro, y aquí entonces sí ya tiene que ver el impacto social, es decir, desde donde la formación ciudadana se asocia ya no solo desde una parte individualista, sino desde ver al otro como mi vecino, como mi cercano, como mi otro, en donde yo puedo interactuar y relacionarme con él para desarrollar esta parte ética e inclusive también moral. Y bueno, también recupera la autora 5 modelos específicos de lo que Rodolfo Vázquez ha teorizado acerca de lo que es la educación de los ciudadanos. Rodolfo Vázquez lo hace desde una manera muy filosófica, no lo hace de una manera tan metodológica, sí teoriza, pero sí desde una postura muy filosófica, ¿no? Y nos habla de un modelo tradicional o conservador, es decir, lo normativo, de un libertario liberal, en donde ya se busca el poder romper con este esquema e ir más allá de lo que son mis derechos y mis obligaciones, el comunitario, en donde empezamos a ver al otro, el republicano, en donde ya empieza a trastocar el tema de democracia más allá de ejercer el voto, más allá de levantar la voz, más allá de ser partícipe en esta cuestión que ha sido política, no político, sino política en nuestro país, ¿no? Y el liberal igualitario, en donde yo le llamo o le denomino, hay una como metacognición, metaidea de lo que es la democracia, más allá de esto, rebasar la idea de que la democracia tiene un límite que acaba donde empiezan los derechos del otro, sino que tiene que ver con esa alteridad del otro, de lo que significa vivir con otro y para otros. Y bueno, por último, en este texto también la autora nos va a señalar y nos viene a decir cómo es que ella ha encontrado que están plasmados los objetivos y los retos actuales de lo que es la formación ciudadana, ¿no? Y para ello, ella comenta que hay un uso extensivo como concepto y práctica en el ámbito formal de la formación de los ciudadanos. Extensivo como concepto y práctica, porque ella viene a plantear que únicamente se ha quedado en esta parte meritoriamente del discurso, de la edición de planes, programas de estudio, de transiciones de ideas, pero que nada más tienden a ser formalizados, ¿no? Con la idea de sí formar un ciudadano, pero que queda plasmada en un ideal y que no ha habido un trayecto claro que nos lleve a consolidar ese objetivo. Bueno, ella también señala que esta educación debe ser democrática tanto en sus fines como en sus procedimientos. Y he aquí la enorme incongruencia que nosotros encontramos, señalo yo, en el terreno de los hechos. Hablamos de un deber ser democrático cuando, si nosotros revisamos
las condiciones en las que se ejerce el conocimiento y el aprendizaje en el aula, vemos demasiadas desigualdades. No para menos, por ejemplo, este contexto virtual en el que no todos nuestros estudiantes tienen los recursos tecnológicos, ni los recursos didácticos, ni las capacidades físicas ni intelectuales para poder enfrentar este tipo de educación que hoy nos exige, pues, estas circunstancias sociales y de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, para ella, el encontrar esta ruptura y esta brecha que abre enormemente de lo que nosotros discursamos, de lo que nosotros profesamos acerca de lo que es la democracia, con lo que realmente nos encontramos en el aula, ¿no? Y sí, el simple hecho de nuestras actividades rutinarias, el hecho del cómo nos dirigimos a cada estudiante, qué sabemos de cada estudiante, el cómo lo integramos, porque la integración y la inclusión educativa es para todos y cada uno de nuestros estudiantes, pero eso requiere de cierto tacto pedagógico que no todos tenemos la habilidad, ni la capacidad, ni la conciencia para poderlo ejercer. Y esta parte me parece muy rescatable por parte de la autora para poder reconocer hasta dónde realmente nosotros dominamos en tanto la disciplina de lo que es la democracia, de lo que es la ciudadanía, para consolidar entonces sí un sujeto social que es consciente de lo que va a hacer y va a ejercer en la sociedad. Y bueno, ella señala como objetivo genérico, es decir, la génesis de lo que es la formación ciudadana en nuestro país, finalmente es eso, formar ciudadanos, formar mejores ciudadanos, ¿no? Así lo señala, inclusive lo entrecomillo aquí, para este sistema democrático que a diferencia de otros órdenes políticos se define por la reivindicación del conjunto de derechos ciudadanos. Y digo reivindicación porque va más allá de conocerlos, va más allá de interpretarlos y va más allá de que los chicos los puedan plasmar en actividades someras y efímeras. Reivindicarlos tiene que ver con vivificarlos, tiene que ver con la idea de que los estudiantes, al menos de educación básica, puedan expresar, puedan solidificar esa expresión y además puedan adquirir experiencia de ello, de esa solidificación de esa experiencia. Entonces, pues este es el objetivo genérico de lo que Teresa Luna nos dice, que es la formación ciudadana. Pero además dice que hay un objetivo específico, que es el desarrollar en los ciudadanos y futuros ciudadanos las capacidades y competencias necesarias, y abarca todas en su totalidad, no solo lo cognitivo, sino hablar de lo axiológico, de los valores, de lo social, de lo afectivo y de las prácticas, ¿no? Para ejercer esos derechos. Qué padre que yo me pueda recitar y pueda conocer las leyes habidas y por haber y que sepa de las instituciones a las que puedo acudir. Qué padre que hoy existan organismos que defienden lo habido y por haber. Pero ¿hasta dónde el ejercicio de estas instituciones, hasta dónde realmente cada uno de estos reglamentos y de estas normativas nosotros lo podemos ejercer como un derecho? Pareciera que hoy en día ser víctima de violencia, víctima de una injusticia, víctima de una difamación, hoy nos hace más o nos hacen creer que nosotros somos más responsables de lo que nos ha ocurrido que quien ha cometido esa injusticia. Entonces habla ella de estas capacidades y de estas competencias no solamente como conocimiento tácito, sino como un conocimiento de praxis que tiene que llevar a la reflexión y a la acción para la construcción de este sujeto social. Y bueno, retoma 3 tareas fundamentales de la educación, de la formación cívica, ya soportadas desde Larry Damon, que es la generación de la demanda democratiza, el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos y el fomento a la gobernabilidad, que tiene que ver, estas tres áreas, estas 3 tareas, tiene que ver con la forma en cómo nosotros estamos haciendo que nuestros estudiantes adquieran autonomía, sean críticos, sean reflexivos, hasta donde asuman responsabilidad y hasta donde ellos tengan
impregnada su humanidad, porque uno de los problemas que más aqueja a lo cívico y a lo ético es que en este contexto de del neoliberalismo y de la globalización nos han robado la humanización. Y el robarnos la humanización nos hace individuos cada vez más alejados de la idea de democratizar, ¿no? Hoy vemos el bien por el bien, ni bien sobre el bien del otro. Hoy nos hemos olvidado de aquellas capacidades y cualidades, a lo que yo llamo virtudes, para ejercer ciudadanía. Nos olvidamos de la alteridad que implica el vivir con otro. Y nos hemos olvidado, por supuesto, de nuestra capacidad de autonomía, ¿no? Y este fomento a esta gobernabilidad, primero empezando por mí, para después ejercerla con el otro y ejercerla en la sociedad. Y hablo de esta autonomía como la capacidad que todo sujeto social debería tener para tomar sus decisiones y hacerse cargo de esas elecciones que él está tomando. Sin duda, bueno, pues durante este texto creo que podemos revisar y reflexionar cómo es que ha transitado la formación ciudadana y la formación cívica y ética en nuestro país y cómo es que la intención política educativa ha llevado muchas veces al traste a la conformación de este ciudadano. Pero aunque haya sido llevada al traste, tampoco ha sido ingenuo ni ha sido gratuito. El Estado tiene intenciones muy bien definidas y muy bien delineadas para saber qué tipo de persona quiere formar y qué tipo de ciudadano quiere tener hoy en día o en cada momento histórico determinado y dado, ¿no? En su momento se buscaba el poder alfabetizar al ciudadano. Lo único que importaba era que supiera leer y escribir. Viene la revolución industrial como fenómeno mundial y ahora es importante que no solo sepa leer y escribir, sino que también se integre a la manufactura. Y desde ahí viene la idea de empezar a crear la mano de obra barata para poder transitar al orden y al progreso de nuestro país. Y de esa manera la formación cívica, ética y de identidad con nuestra nación, en donde inclusive hacemos alusión a ciertos símbolos que nos hagan partícipe identitario y que nos hagan asumir ese compromiso interno, porque definitivamente nosotros cuando vemos la bandera sentimos algo, pensamos algo y reaccionamos con algo. Entonces no es gratuito, no es inocente, esto tiene toda una intención y esa es la manera en cómo ha transitado nuestra formación cívica. Por último, voy a cerrar el compartir el contenido de esta lectura en pensar que la democracia y en la formación ciudadana es una invitación a asomarnos al futuro y pensar en la política, en esa construcción del orden político y social, deseando y junto con ello en la educación política de los ciudadanos. Y para ello, a lo largo de este seminario, vamos a estar revisando esta idea de qué es lo político, de qué es ser sujeto social, de qué es ser individuo, de qué y cómo nos ha llevado al traste esta idea de la globalización, del neoliberalismo, del sujeto cosmopolita, y que bueno, que la formación cívica y ética y que la formación ciudadana es sustancial si es que nosotros buscamos emancipar y liberarnos de ciertas cosas y ciertas cargas que hoy en día el sistema hoy nos tiene, ¿no? Que va más allá de ser un bien portado, de ser una persona que respeta las normas, va más allá de ello, va más allá de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Hasta aquí nuestro texto, yo les dejo y les invito a que compartan una reflexión crítico-constructiva en los contenidos, más bien dicho, en los comentarios a este video. Muchas gracias y éxito a todos.